Mi hijastra me acusó de algo imperdonable. Perdí todo. Hasta que la verdad salió a la luz. Pero ya era demasiado tarde para perdonar. Nadie espera que la verdad se convierta en un puñal que lleva tu nombre. La acusación llegó como un disparo en la oscuridad, inesperado, brutal, definitivo. Débora, mi hijastra, me señaló como responsable de su embarazo. Y Margaret, mi esposa, me miró como si acabara de despertar junto a un extraño en su cama. Nadie gritó. No hacía falta. El silencio fue mucho más cruel. No lo hice, le dije una y otra vez. Te lo juro, Margaret. Yo no. Pero sus ojos ya no escuchaban. Firmé los papeles del divorcio con la misma frialdad con la que uno firma el acta de defunción de un ser querido. Y sin embargo, lo que siguió, lo que vino después, nadie podría haberlo anticipado. Nunca fui el tipo de hombre que buscaba el conflicto. Mi mundo tenía un orden tranquilo: despertar antes del alba, preparar un café fuerte y disfrutar el zumbido reconfortante del silencio antes de que la ciudad comenzara a rugir. Dirigía con esmero una modesta red de ferreterías. No era una vida glamorosa, pero era mía. La había levantado ladrillo a ladrillo, sin pedir favores, sin deber nada. Mi primer matrimonio se había marchitado años atrás. No hubo escándalos ni traiciones, solo la erosión lenta que provoca la rutina sin afecto. Tras aquella separación, me sumergí en el trabajo, construyendo un muro invisible a mi alrededor. No por rencor, sino por simple fatiga. Me cansé de verterme en vasos que nunca se llenaban de vuelta. Y entonces apareció Margaret. De voz templada y gestos sutiles, tenía una gracia que me intimidó desde el primer instante. Nos conocimos en una gala benéfica para restaurar la biblioteca de la ciudad. Yo no sabía cómo moverme entre copas y conversaciones vacías. Ella rió ante mis intentos de ser encantador, y esa risa fue como una grieta en el concreto de mis defensas. Margaret también arrastraba sus propias ruinas. Viuda, con una hija adolescente que describía con afecto agotado. Es complicada, me dijo una noche, sosteniendo su copa de vino sin beber. A veces me cuesta recordarme dentro de ella. Yo debí haber escuchado ese suspiro con más atención. Un año después nos casamos. No lo pensé demasiado. Ella y Débora se mudaron a mi casa, una vivienda sobria, de 2 plantas, en las afueras de Santa Águeda. Margaret llenó los espacios de vida, Débora, de silencio y paredes. A sus 17, Débora vestía una coraza de desprecio. Su hostilidad era sutil, afilada. Puertas cerradas con fuerza, cejas arqueadas en la mesa, un aire de que todo le parecía insuficiente. Lo intenté, Dios sabe que lo hice. Nunca la presioné. Hablaba con ella solo cuando Margaret me lo pedía. Quise ser una figura respetuosa, no un intruso. Pero ese respeto se convirtió en un vacío. Y el vacío, en abismo. El trabajo me absorbía. No por ambición, sino por necesidad. Mis antiguas inversiones comenzaban a dar fruto y quería ofrecerles estabilidad. Había comprado algunas propiedades años antes, ahora estaban empezando a tener valor. No era millonario, pero no nos faltaba nada. Matriculé a Débora en cursos caros, le compré un coche usado, ropa sin escatimar. Pensaba que, si les daba todo, me ganarían un poco de paz. Me equivoqué. Con el tiempo, empecé a notar grietas invisibles. La manera en que Margaret desviaba la mirada cuando Débora entraba en la habitación. Sus dedos crispados mientras hablábamos del futuro. Pero atribuí sus cambios de humor a los desafíos de una familia ensamblada. A la fatiga emocional que viene con los intentos de reconstrucción. Pensé que era normal. Y entonces, una noche, el suelo comenzó a romperse bajo mis pies. Había regresado tarde de una cena de negocios. Margaret vagaba por la sala como un espectro, los ojos clavados en la puerta. Débora no había vuelto aún. Cuando finalmente entró, pasadas las 12, traía la cara blanca como la cera. Sus labios estaban sellados, la mandíbula tensa. Margaret corrió a abrazarla. Un gesto instintivo, protector. Pero algo en ese abrazo me excluía. Me quedé de pie, en la penumbra del pasillo, con una pregunta atrapada en la garganta. ¿Qué pasó? No respondieron. Subieron juntas las escaleras, como si yo no estuviera.
A la mañana siguiente, Margaret apenas me dirigió la palabra. Su voz tenía filo, pero ya no buscaba herirme. Era peor. Estaba vacía. Volví a preguntar. Nada. Débora está bien, dijo por fin, como si eso cerrara el asunto. 2 días más tarde, la verdad se arrastró hasta mí. Estaba en la cocina, preparando café, con el uniforme del trabajo aún en la piel. Margaret entró, móvil en mano. Temblaba. Lo sostenía como si quemara. Me miró de una forma que jamás había visto. No como a un desconocido. No. Como a algo que daba miedo. Y entonces habló. El mundo, el mío, dejó de tener forma en ese instante. Está embarazada, dijo Margaret, su voz tan seca que parecía arrancada con dolor. Parpadeé. Una pausa, apenas un segundo, y todo se desmoronó. ¿Débora? Asintió. Apenas un movimiento, pero sus ojos temblaban como si estuvieran a punto de romperse. Luego vino la daga final. Dijo que es tuyo. Y entonces el sonido. Aún puedo oírlo. La porcelana estrellándose contra los azulejos. La taza, resbalando de mis dedos, convertida en pedazos. Un ruido breve, pero definitivo. Como la puerta que se cierra para siempre. Después vino la tormenta. Yo, implorando con incredulidad, con la garganta reseca de negarlo todo. Margaret, inmóvil, los labios apretados, los ojos empañados por algo más denso que rabia. No era furia. Era traición. Débora no salió de su habitación. Ni un susurro, ni un paso. Toqué a su puerta una sola vez. Solo una. Intenté hablar. Desde dentro, su voz me cortó en seco. Vete. Y lo hice. Porque no sabía qué más hacer. A la mañana siguiente, Margaret ya había tomado una decisión. Hablé con una abogada, dijo, sin mirarme. Quiero el divorcio. Ya no me siento segura. ¿Segura? Esa palabra cayó como un bloque de concreto sobre mi pecho. Me dejó sin aliento. Dormí en el sofá durante una semana. El crujido de los resortes, la luz del televisor encendida toda la noche, los suspiros de Margaret tras la puerta cerrada. Todo era ajeno. Cuando ya no quedaba ni una hebra de dignidad, empaqué una maleta y me fui. Me instalé en una de mis propiedades en alquiler, paredes frías, muebles impersonales, y un silencio tan espeso que al principio se sentía como castigo. Pero luego, ese silencio cambió. Se volvió reflexión. Una claridad punzante. ¿Cómo podía alguien que había reído conmigo, compartido noches, planes, miradas, creer algo tan abyecto? ¿Tan fácil era borrar años con una sola mentira? Me dolió, sí. Pero más que eso, me reveló algo que siempre estuvo latente: si la confianza podía caer así, tal vez nunca existió de verdad. Y aun con el alma hecha trizas, no estaba dispuesto a permitir que todo lo que había construido terminara reducido a escombros en medio de una acusación sin pruebas. Nadie me había denunciado formalmente. No había cargos. Solo palabras, palabras sucias, crueles, y una mujer que ahora me miraba como si no me reconociera, o peor, como si me temiera. Así que llamé a mi abogado. Recuerdo la escena con dolorosa nitidez, el escritorio de roble reluciente, su voz explicando procedimientos, términos legales, estrategias. Pero mis oídos zumbaban, como si una radio vieja chisporroteara dentro de mi cráneo. No podía concentrarme. Solo veía la cara de Margaret cuando pronunció aquellas palabras. Ese temblor sutil en sus ojos. Como si ya hubiese dictado mi sentencia en un tribunal secreto dentro de su mente. Es tuyo, había dicho. 3 sílabas. Y mi vida se derrumbó. Los días siguientes se sintieron irreales, como si observara mi propia existencia desde afuera, a través de un cristal empañado. Mis empleados en la ferretería me saludaban con rigidez. Murmuraban cuando pensaban que no escuchaba. Algunos amigos se comunicaron con palabras torpes, condolencias disfrazadas de preocupación. La mayoría simplemente desapareció. ¿Qué se le dice a un hombre acusado de algo tan grotesco por la hija que crió? Incluso si no lo creían, la sombra de la sospecha se adhería a mi piel como humo de incendio.
No importaba lo que dijera. La duda ya estaba sembrada. Llamé a Margaret. 2 veces. La primera colgó apenas escuchó mi voz. La segunda, dejé un mensaje. Tenía la voz rota. No lo hice. Nunca toqué a Débora. Te amaba, Margaret. Solo mírame a los ojos y dime que de verdad crees que yo podría hacer algo así. Nunca respondió. Ni una palabra. Y esa noche, lloré. Lloré como no lo había hecho ni cuando enterré a mi padre, ni cuando se disolvió mi primer matrimonio, ni siquiera cuando despedí a mi perro de 12 años. Lloré como un hombre despojado, traicionado por las personas en quienes había depositado todo. Lo peor era esa impotencia absoluta. No podía defenderme. ¿Cómo se combate una acusación tan intangible como devastadora? ¿Cómo se rebaten susurros convertidos en veredictos? El proceso de divorcio fue tan veloz como cruel. Margaret quería cerrar la herida de una vez. Su abogada no se andaba con rodeos, cartas cargadas de amenazas disfrazadas de cortesía legal. Si no accede al acuerdo, lo haremos público. Será doloroso. Será costoso. No sabían con quién trataban. Llevaba años blindando mi vida. Recibos guardados, cuentas separadas. La casa era mía antes del matrimonio. Las propiedades también. El acuerdo prenupcial era claro, indiscutible. No por desconfianza, sino por precaución. El pasado ya me había enseñado lo que podía costar un error. Pero nada de eso aliviaba el desgarro de ver mi matrimonio quebrarse así. El dinero nunca fue el problema. Lo insoportable fue la traición. Margaret jamás me pidió una explicación. Nunca preguntó. Nunca quiso escucharme. Débora, desde aquella noche, no volvió a mirarme a los ojos. Y eso, más que las palabras, más que el juicio tácito, fue lo que me rompió por dentro, el modo en que ambas me borraron de su mundo como si nunca hubiera sido más que una sombra útil, hasta que les resulté incómoda. Una semana después de que comenzara el proceso legal, llegó la carta. La leí en silencio mientras mi abogado la sostenía como si apestara. Pedían la mitad de mis propiedades, pensión alimenticia y la casa en la que habíamos vivido juntos. Pensamientos deseables, murmuró él con un dejo de ironía amarga, lanzando los papeles sobre su escritorio de caoba como si fueran basura. Yo no sonreí. No había humor en esa traición. No después del infierno en el que me habían sumido. Aún después de todo, ¿Margaret creía que podía exprimir de mí hasta el último respiro? ¿Creía que me arrodillaría por culpa? ¿Por miedo? No. Algo dentro de mí se endureció esa tarde. El dolor se consolidó en algo más firme, determinación. No iba a permitir que mi nombre, mi vida, mi trabajo fueran reducidos a escombros por una mentira. No iba a dejar que enterraran lo que construí con años de esfuerzo solo porque se sintieran heridas. La noche anterior a la audiencia no dormí. Me senté frente a la ventana, repasando cada posible escenario. Margaret fingiendo fragilidad ante el juez, Débora repitiendo su relato adulterado con una voz temblorosa y ojos de víctima, y yo solo. Acusado. Humillado. Como si la dignidad me hubiera sido arrebatada. Pero al amanecer, cuando me puse el traje oscuro y ajusté los puños con manos firmes, sentí algo nuevo. ¿Control? Entré al tribunal sin temblores. Mi abogado abrió con precisión quirúrgica, registros financieros impecables, el acuerdo prenupcial sólido como granito, títulos de propiedad en regla, documentos ordenados por años. Margaret y su equipo no tenían nada concreto. Solo conjeturas, palabras al viento, versiones contradictorias sin respaldo legal. No había cargos formales, ni reportes policiales. Solo ruido. El juez, un hombre de expresión impenetrable, escuchó en silencio. Hizo preguntas puntuales. Enarcó una ceja cuando quedó Margaret la ausencia de pruebas. Noté cómo la seguridad de Margaret se desvanecía lentamente, como tinta diluyéndose en agua. Primero fue desconcierto. Luego, un rastro de miedo. Ella pensó que bastaría con llorar. Pensó que su dolor sería suficiente argumento. Pero no esta vez. La ley, por una vez, estaba de mi parte.
Salimos del tribunal ese día con una decisión preliminar que me favorecía ampliamente. Mi abogado cerró su maletín con una sonrisa confiada. Van a perder. Saldrás limpio. Asentí. Pero por dentro no me sentía limpio. Sentía que me habían hecho rodar por un foso de aguas negras. Aunque conservara cada propiedad, cada centavo, ¿para qué? Mi nombre estaba contaminado. Mi reputación herida. Y lo más devastador, el matrimonio por el que aposté mi segundo intento de felicidad reducido a cenizas. Esa noche, me senté solo en el porche trasero de la casa de alquiler, viendo el sol ahogarse tras las copas de los árboles. El cielo sangraba naranja y púrpura. Pensé en Débora. Pensé en su voz cuando me gritó que me fuera. Pensé en la forma en que me evitaba, como si hubiera visto en mí algo monstruoso. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con esa mentira? ¿Tenía miedo? ¿Estaba herida? ¿Me odiaba? ¿O había algo más escondido, algo más oscuro en su acusación? No tenía respuestas. Y en ese momento ya no las quería. Quería que esto terminara. Pero aún no había acabado. No hasta que la prueba de ADN confirmara lo que yo sabía con cada fibra de mi ser. No hasta que el tribunal emitiera el veredicto final. Y no hasta que las enfrentara una última vez, sin máscaras, sin fingimientos. Me quedaba una sola cosa por rescatar. Mi nombre. Y eso no lo iba a dejar atrás. El juicio no es solo un proceso legal. Es un desollamiento. Cada correo, cada factura, cada conversación anodina convertida en evidencia. Cada esquina de mi vida fue desmenuzada, expuesta, diseccionada. Me convertí en un espécimen bajo el microscopio, girando en la platina del tribunal, con jueces, abogados y extraños evaluando cada detalle íntimo como si fueran expertos forenses del alma. Me decía que era solo un procedimiento. Que era necesario para protegerme. Pero sabía que era más que eso. Era la única forma de arrancar mi rostro de esa mentira y volver a reconocérmelo en el espejo. No buscaba venganza. Buscaba algo más escurridizo. ¿Verdad? Dignidad. Tal vez, si me atrevía a admitirlo, redención. Los abogados de Margaret eran incansables. Pero débiles. Se enredaban en tecnicismos, tratando de disfrazar la ausencia de fundamento con frases como, ambiente emocionalmente hostil, conducta manipuladora. Pero ni una sola palabra sobre la acusación original. Nada sobre la paternidad. Porque sabían que si entraban en ese terreno, necesitarían pruebas. Y no las tenían. Solo mentiras. Solo miedo. No había pruebas. Ni un informe médico. Ni una denuncia policial. Ni siquiera una visita al hospital o una llamada a emergencias. Solo su palabra. Pero esa palabra bastó para reducir mi vida entera a escombros. Fue suficiente para hacer volar por los aires mi matrimonio, mi hogar, mi reputación, mi paz. Una frase bastó para invertir cada certeza, para hacerme dudar incluso de mi reflejo. Mi abogado, George, era un veterano curtido por años de batallas legales. Un bulldog en traje oscuro, de unos 50 y tantos. Mirada como cuchilla afilada y ética profesional forjada en acero frío. No era barato. Pero en ese momento no buscaba economía. Buscaba sobrevivir. A los hechos, siempre, repetía mientras revisábamos papeles hasta entrada la noche. No pierdas la calma. Deja que se entierren solos. Y lo hicieron. Poco a poco. Semana tras semana. Demargareción tras demargareción. Margaret y su equipo comenzaron a deshilacharse bajo su propia narrativa. No pudieron explicar por qué nunca se presentó un informe oficial. Débora se negó a comparecer en persona, limitándose a una demargareción escrita plagada de contradicciones. Revisamos sus registros escolares, citas con consejeros, cualquier rastro que pudiera indicar señales de abuso. Nada. Ni un susurro. Ni una insinuación. Lo único que apareció fue mi silencio. Años de mantener una distancia respetuosa con esa muchacha, creyendo que era lo correcto, se convirtieron en mi mejor defensa. Y luego, el prenup. Infranqueable.
Lo había redactado meticulosamente con otro abogado antes de casarme. En él se establecía, sin margen de ambigüedad, que todo lo adquirido antes del matrimonio me pertenecía en caso de divorcio. Margaret intentó alegar coerción. Dijo que lo firmó bajo presión emocional. Pero teníamos correos, mensajes, e incluso un antiguo buzón de voz con su propia voz afirmando, con toda claridad, que estaba de acuerdo. El juez no se inmutó. Aún así, Margaret no cedió. Se presentó a cada audiencia como si asistiera a un velorio, vestida de negro, rostro demacrado, labios apenas temblorosos. Sabía interpretar el papel de la mujer herida, y lo hizo con habilidad casi teatral. La primera vez que testificó, casi logró convencerlos. Habló con suavidad de cómo yo había cambiado en el último año, de cómo empezó a temer por la seguridad de su hija, de cómo no quería creer, pero eligió confiar en Débora. Yo me senté ahí, con la mandíbula tensa y las manos entrelazadas, mientras me desmenuzaba con palabras dulces como veneno. Cada frase era un corte. Cada lágrima, una sentencia silenciosa. Y luego fue mi turno. No ofrecí un rostro roto. No supliqué. No alzar la voz ni lloré. Solo hablé. Con firmeza. Con la verdad. Jamás le puse una mano encima. Ni por ira ni por afecto. Siempre mantuve mi distancia. Tal vez demasiada. Pero lo hice por respeto, no por frialdad. Traté a Débora como una invitada en mi hogar. La única vez que intenté acercarme, ella me empujó al abismo con una mentira. La sala se quedó muda. Incluso la abogada de Margaret dejó de revolver sus papeles. ¿Cree usted que Débora hizo esta acusación de forma maliciosa?, preguntó el juez. Guardé silencio un momento. No porque dudara, sino porque decirlo era como tragarse un puñado de vidrios rotos. Sí, dije al fin, con voz firme. Creo que tenía miedo. O rabia. Tal vez solo quería un culpable y yo era el blanco más fácil. Los resultados del ADN aún estaban en proceso, pero George me aseguró que ya no importaban tanto. El peso de la prueba ahora caía sobre ellas. Y el juez, al fin, comenzaba a ver las grietas. La verdad emergía. Aún así, Margaret no se rindió. Un último intento de reconciliación llegó como una nota empapada de cinismo. Su abogada envió un mensaje insinuando que podríamos resolver todo en privado, que ella retiraría sus reclamaciones a cambio de una suma modesta. Me reí. No de alegría. De incredulidad. La misma mujer que no pudo sostenerme la mirada hacía un mes, ahora buscaba una salida por la puerta trasera. Rechacé la oferta. Y luego vino el fallo. Claro. Incuestionable. El tribunal declaró el acuerdo prenupcial como válido y ejecutable. Margaret no recibiría un solo centavo de mis activos prematrimoniales. Nada. Ni la casa. Ni propiedades. Ni pensión. El juez le dio 30 días para desalojar. Cuando leyó la sentencia, no celebré. No sonreí. No sentí victoria. Solo asentí, en silencio. Como un hombre que ha visto, por fin, la lluvia detenerse tras una tormenta larga, furiosa, y casi interminable. Después del fallo, Margaret se me acercó en el pasillo del tribunal. Sus pasos eran inseguros, como si la alfombra bajo sus pies temblara. El maquillaje le había abandonado ya, los restos del rímel le manchaban las comisuras de los ojos, y su rostro parecía más viejo que la última vez que lo vi, como si el juicio la hubiera sorbido desde dentro. Extendió una mano hacia mí. Retrocedí. No sabía qué creer, murmuró, como si aún buscara refugio en la duda. Solo quería protegerla. ¿Y yo no merecía ni ser escuchado? Mi voz no estaba cargada de ira. Era solo ceniza, el eco de un incendio ya extinguido. Nunca preguntaste. Ni una sola vez. Ella bajó la mano lentamente. Es mi hija, dijo con un hilo de voz. Y tú eras mi esposo. Pareció que quería decir algo más, algo que tal vez llevaba tiempo masticando en silencio, pero no le di oportunidad. Me di la vuelta y la dejé atrás, tan sola como me había dejado ella a mí. Ya no le debía mi dolor. No les debía nada.
Esa noche, de regreso en mi casa de alquiler, abrí una botella de whisky que llevaba años reservando. No era para celebrar. Solo para marcar el final de algo. Algo que se había derrumbado con violencia, pero que, al fin, había dejado de caer. Salí al porche, otra vez, con el vaso entre los dedos y el cielo apagándose sobre los árboles. El silencio se sentía distinto ahora. No pesado. No hostil. Solo, vacío. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. El sobre era más grueso de lo que imaginaba. Blanco, con el sello del laboratorio estampado en la esquina, oficial y frío. Estuvo sobre la encimera durante un día entero antes de que reuniera el valor de abrirlo. Después de todo, ya había soportado semanas con una acusación marcada como hierro al rojo en mi espalda. Un día más no iba a cambiar nada. Pero cuando finalmente lo abrí, con un cuchillo de trinchar y manos temblorosas, lo supe antes de leerlo. Algo en mi cuerpo ya lo sabía. Probabilidad de paternidad, 0%. Allí estaba. Frío. Indiscutible. Implacable. Científicamente libre. No era el padre del hijo de Débora. El alivio no llegó como una ráfaga, sino como una marea lenta. Se mezcló con rabia, con incredulidad, con un dolor que no sabía que aún quedaba en mí. No por ellas. No por el bebé. Por mí. Por los meses robados. Por la dignidad destrozada. Por el amor convertido en juicio. Volví a leerlo. 0%. Ese número era más que un dato biológico. Era la confirmación de que había tenido razón todo el tiempo. Y aún así, no me sentí victorioso. Solo, más vacío. Se lo envié a George. Su respuesta fue tan seca como satisfactoria. Preparamos los papeles finales esta semana. Eso debería haber sido el final. Pero la vida rara vez se despide con nudos limpios. Margaret llamó al día siguiente. Su nombre brilló en la pantalla como un espectro. Estuve a punto de dejar que sonara hasta morir. Pero la curiosidad, esa vieja traidora, me venció. ¿Qué? Contesté sin matices. Un silencio. Luego, una voz ahogada, apenas reconocible. Recibí los resultados, dijo. No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio ya era respuesta. Lo siento, susurró. Me equivoqué. Estaba tan confundida. Solo quería protegerla, no sabía a quién creer. No me creíste, dije. Ni siquiera preguntaste. Lo sé. Hubo una pausa larga, como si el mundo se detuviera entre nosotros. Entonces lo dijo. ¿Podemos hablar? En persona. Reí. No de alegría. Fue una carcajada seca, hueca, sin alma. No, Margaret. Esto se acabó. Tenía miedo. Ella es mi hija, y tú eras mi esposo. Su voz se quebró. Comenzó a llorar. Un sollozo suave, casi contenido. Quizá meses atrás habría bastado para partirme en dos. Pero ahora, sonaba ensayado. Como una nota mal afinada en una canción antigua. Siguió hablando, pero desconecté. Cuando volvió a preguntar si podía verme, le dije que había seguido adelante. Y colgué. Esa misma semana, Débora también me buscó. Su número era desconocido. Su mensaje, escueto. Lo siento. Tenía miedo. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Miedo? Todos se aferraban a esa palabra como si fuera redentora. Como si el miedo justificara la destrucción que dejaron a su paso. No respondí. Al día siguiente, aparecieron. Juntas. Paradas en mi puerta como dos figuras sacadas de un recuerdo deformado. Margaret tenía las manos entrelazadas frente a ella, como una niña en confesión. Débora estaba ligeramente detrás, los brazos cruzados, los ojos enrojecidos pero con la misma dureza desafiante de siempre. Solo queremos hablar, dijo Margaret. Salí al porche. Cerré la puerta detrás de mí. No queda nada por decir, respondí.
Por favor, susurró Débora. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. Tenía tanto miedo, no sabía quién era el padre. Entré en pánico. Tú siempre fuiste tan distante, y supuse, simplemente supuse. ¿Suponiste? Interrumpí. Mi voz era baja, pero cortante como una hoja. Ella tragó saliva. Bajó la mirada. Me acusaste de algo que podría haberme encerrado el resto de mi vida. Me señalaste como un monstruo. Me arrancaste todo. No dijo nada. Ni una palabra. Margaret intentó tocar mi brazo una vez más. Fue un gesto lento, suplicante. Pero me hice a un lado, como quien evita una quemadura. No te perdono, dije con voz baja, Margaret, definitiva. Y no creo que lo haga jamás. Su boca se estremeció. Las palabras le temblaban entre los labios. Pero, podemos arreglar esto. Por favor. Te extraño. Cometí un error, pero... No, la interrumpí, seco. Mi mirada era firme. Ya no había espacio para titubeos. Tú tomaste una decisión. Escuchaste una versión, tuviste una conversación, y me arrojaste como si fuera deshecho. Ni siquiera me preguntaste. No querías saber la verdad. Esa fue la diferencia. Ambas parpadearon, con las lágrimas colgando de los bordes de los ojos como si esperaran que su peso hiciera retroceder el tiempo. Y por un instante fugaz, sentí algo que se parecía a lástima. Pero no fue suficiente. Lo que se había roto ya no tenía forma de ser restaurado. Tienen que irse, dije. Sin alzar la voz. Sin enfado. Como quien da una orden inevitable. Margaret abrió la boca de nuevo, pero levanté una mano y la detuve con un gesto. Lo digo en serio. No vuelvan aquí. No llamen. No escriban. Se acabó. Giré sin esperar respuesta y entré en la casa. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí un momento, apoyando la frente contra la madera, escuchando el ruido amortiguado de sus pasos alejándose. Después, me senté. Me serví un vaso de agua y miré al techo, sin pensar en nada y pensando en todo. No hice nada malo. Y aún así, tuve que escarbar con las uñas para salir del infierno al que me empujaron sin pruebas, sin preguntas, sin justicia. Esa noche recogí lo poco que Margaret había dejado atrás. Ropa olvidada. Recuerdos estériles. Una foto enmarcada de nuestra luna de miel en Costa Rica. Nada de eso tenía lugar en mi vida ahora. Llevé todo a donar. No por despecho, sino por necesidad. No quería altares para fantasmas. La prueba de ADN me había dado algo que ninguna disculpa pudo ofrecer, certeza. Validación. Y algo aún más valioso, permiso para cerrar la puerta, no solo físicamente, también por dentro. Lloraron. Suplicaron. Se arrepintieron. Y yo me alejé. No porque no sintiera nada, sino porque, por fin, me amaba lo suficiente como para decir, nunca más. Es curioso cómo el silencio puede gritar más fuerte que cualquier acusación. Después de que Margaret y Débora se marcharon del porche ese día, el teléfono enmudeció. Ya no hubo más mensajes. Nadie más tocó a mi puerta. Pero el mundo no se volvió silencioso, simplemente comenzó a emitir otro tipo de zumbido. El murmullo constante de la traición fue reemplazado por algo distinto. Espacio. No era paz. No todavía. Pero era la ausencia de guerra. Y eso bastaba, al menos, para volver a respirar. Claro que las secuelas no desaparecen con el fallo de un juez. Las semanas siguientes dejaron al descubierto el tamaño real de las grietas. Algunos amigos, los que habían guardado silencio cuando la tormenta azotaba, empezaron a aparecer otra vez. Unos con precaución, como si pisaran hielo fino. Otros fingiendo que nada había pasado. Recibí un correo de una antigua amiga de Margaret, alguien a quien nunca soporté, diciendo que siempre supo que algo no encajaba y que esperaba que yo estuviera bien. Lo borré sin leer el final. Pero lo que más dolía, era el silencio de los que sí importaban. Colegas. Vecinos.
Incluso viejos compañeros de secundaria que se desvanecieron en cuanto el escándalo asomó. Uno de ellos, Eric, se apareció una tarde en la ferretería, diciendo que necesitaba tornillos para una cerca. Conversamos de trivialidades. Al irse, se detuvo en la caja. Oye, solo quería decir que, lo siento. Debería haberme comunicado cuando todo pasó. Lo miré unos segundos. Luego asentí. Sí. Deberías haberlo hecho. Me dedicó una sonrisa torpe y desapareció sin decir más. Día tras día se volvía más claro quién estaba realmente de mi lado, y quién nunca lo estuvo. Mi círculo se redujo. Pero se hizo más sólido. Ryan, mi socio, y Shirley, mi contadora, mujer directa, sin florituras, no ofrecieron consejos ni discursos. No me preguntaron cómo me sentía. Solo estuvieron ahí. Mantuvieron el negocio funcionando, me dejaron caer cuando necesitaba hacerlo y me empujaron hacia arriba cuando ya no tenía fuerzas. Emocionalmente, sin embargo, yo era un caos. Siempre me consideré un hombre equilibrado, práctico, cuerdo. Pero de pronto ciertas palabras tenían filo, acusación, familia, confianza. Se convirtieron en detonadores que me hacían estremecer. No podía escuchar el nombre de Margaret sin que algo en mi pecho se cerrara como una trampa oxidada. Ryan me convenció, más bien, me arrastró, a probar terapia. No porque creyera en ella, sino porque una tarde exploté con un cliente por un problema menor con una devolución. Fue como ver mi reflejo por primera vez desde el colapso, y no me reconocí. Era hora de enfrentar no solo la mentira, sino el daño que me dejó. La terapeuta se llamaba Catherine. Rondaba los 40, directa y serena, con esa clase de amabilidad que incomoda, no porque sea agresiva, sino porque ve demasiado. No intentaba consolarme. No me hablaba de perdonar ni de olvidar. Tienes derecho a estar enfadado, me dijo en la tercera sesión. Lo que hicieron no fue un error, fue una traición. Y no se sana intentando repararlos a ellos, se sana empezando por ti. Fue la primera vez que alguien me lo dijo así. Sin edulcorantes. Y entonces lo comprendí, no les debía nada. Ni redención, ni cierre. Ni siquiera el perdón. Comencé a escribir. No diarios, no realmente. Cartas. Una para Margaret. Otra para Débora. Y una para mí. Esa fue la más difícil de redactar. En ella escribí. No merecías esto. No tienes que cargar con la culpa que no es tuya. Volví a leer esa línea cada vez que la nostalgia intentaba disfrazarse de duda. Porque hubo momentos así. En que la soledad se colaba por las rendijas de la rutina, envuelta en recuerdos, una foto vieja, una risa compartida, una mañana en la cocina. A veces me preguntaba si existía alguna versión de los hechos en la que podría haber salvado algo. Pero entonces, recordaba la forma en que Margaret me miró cuando me acusaron. No hubo vacilación. Ni un titubeo. Solo una certeza helada en su voz. Ni siquiera se permitió dudar. Y Débora, su acto fue más que miedo. Fue fuego deliberado. Señaló. Me expuso. Me vio arder. Ninguna disculpa deshace eso. Una noche, mi vecina Emma me invitó a la fiesta de graduación de su hija. Estuve a punto de negarme. Pero algo en mí, no esperanza, sino la necesidad de sentirme humano otra vez, me impulsó a ir. Solo por unas horas. Solo para probarme que aún podía estar entre gente sin cargar el peso de una sombra. Fue un encuentro modesto, luces colgantes sobre el patio, cerveza barata en una nevera plástica, risas adolescentes alrededor de una fogata. Me quedé al margen al principio, una soda en la mano, observando. Hasta que alguien me tocó el hombro. Era una mujer de cabello castaño ondulado, en sus 40. Sus ojos eran tranquilos, su sonrisa, genuina. Hola, dijo. Eres Frank, ¿verdad? Me tensé. Un reflejo automático. Depende, respondí. ¿Quién pregunta? Ella rió, sin malicia. Perdona, mala entrada. Soy Brenda. Trabajo con Emma. Escuché algo de lo que pasó. Solo quería decirte que te creo.
Sus palabras me alcanzaron con una fuerza inesperada. Una desconocida. Sin motivos ocultos. Solo verdad. Hablamos durante 1 hora. Luego 2. Nada denso. Libros, música, comida. Sin confesiones, sin expectativas. Solo presencia. Y por primera vez en meses, se sintió bien. Como abrir una ventana en una habitación donde el aire había estado envenenado. Comenzamos a vernos con cautela. Sin etiquetas. No le conté todo de inmediato. No estaba listo. Pero Brenda no presionó. Me dejó ser. Me dejó respirar. Y eso fue suficiente. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No Brenda en sí, sino lo que trajo consigo, la certeza de que mi vida no había terminado. Que el amor, aunque herido, no había sido aniquilado. Que quizá, solo quizá, no tenía que reconstruir lo perdido, sino algo completamente nuevo. Los escombros no eran el final. Solo el polvo que se asienta después del derrumbe. Y yo aún estaba en pie. Pasó casi 1 año antes de que dejara de prepararme, por reflejo, para el regreso de Margaret. Cada vez que sonaba un número desconocido, cada coche que se detenía cerca de mi entrada, mi cuerpo se tensaba. Pero no volvieron. Tal vez entendieron que ya no había grietas donde colarse. O tal vez encontraron otra historia que romper. El silencio persistió. Y por primera vez, lo agradecí. Con el regreso del otoño, el mundo pareció alinearse a mi paso. Las hojas giraban doradas en el aire. La luz perdía su filo. Y yo, finalmente, comencé a despertar sin ese nudo constante en el estómago. Mis días tomaron otro ritmo. Café al amanecer. Correr por el sendero detrás de la casa. Tardes en la tienda con Ryan. Noches tranquilas en el porche, a veces con un libro, otras, con Brenda. Brenda se deslizó en mi vida como la primera mañana templada tras un invierno largo, sin hacer ruido, sin imponer, sin exigir. Solo estando ahí. Y con eso, bastaba. Cuando al fin decidí abrirle todo mi pasado, sin filtros ni eufemismos, Brenda no se inmutó. No apartó la mirada. Simplemente sostuvo mi mano al otro lado de la mesa y la apretó con ternura. Tuviste que soportar demasiado, dijo con voz suave. Pero no te dejaste romper. No le conté cuán cerca estuve de caer por completo. De rendirme. De desaparecer detrás de una máscara de rabia o de cinismo. No le confesé las noches en que el insomnio era mi única compañía y la pregunta siempre la misma, ¿quién soy ahora? Pero ella lo intuía. Y, aún así, eligió quedarse. La reconstrucción no tuvo gestos heroicos. Fue silenciosa, metódica. ¿Lenta? Reorganicé mi espacio. Me deshice de todo lo que ya no hablaba de quién era ahora, muebles, ropa, fotografías. Hice un viaje en solitario a la costa. No buscando respuestas, sino horizonte. Quería estar al borde de algo que no llevara nombres, ni ecos, ni sombras. Pasé más tiempo entre árboles que frente a pantallas. Me alejé de quienes desaparecieron cuando más los necesitaba. Dejé de justificarme. Aprendí que no debía explicaciones por haberme salvado. Y entonces, una tarde otoñal, la vi. Estaba en el mercado de agricultores, el aire fresco y lleno de aroma a manzanas y tierra húmeda. Escuché mi nombre, murmurado con cautela. Me giré. Era Margaret. Estaba distinta. Más delgada, el rostro marcado por el tiempo, sin maquillaje, vestida con sencillez. Por un instante no sentí nada. Y ese nada fue liberador. Hola, dijo. No imaginé encontrarte aquí. Asentí, manteniendo cierta distancia. Margaret. Sostenía una bolsa de fruta como si le ofreciera protección. Solo quería decir otra vez, lo mucho que lamento lo que pasó. Sé que no cambia nada, pero pienso en ello todos los días. La observé. Antes, habría buscado redención en sus palabras. Ahora solo eran aire, sin peso ni veneno. Espero que estés bien, dije. Lo intento, respondió. Débora se fue a vivir con su pareja. Están criando al niño.
Ha sido complicado. No pregunté más. No lo necesitaba. Ella también se arrepiente, añadió. Las dos lo hacemos. Asentí. Entiendo. Quedamos en silencio. Luego me dijo. ¿Te ves en calma? Lo estoy. Sus ojos brillaron un momento. ¿Alguna vez considerarías no volver, solo, hablar? No, dije con amabilidad, pero con la firmeza de quien ha cicatrizado. He seguido adelante. Ella asintió despacio. Comprendía, por fin. Se dio la vuelta, y la vi marcharse. No sentí furia. Ni alivio eufórico. Solo finalidad. La puerta ya se había cerrado hacía meses, pero en ese instante, supe que el cerrojo había girado. Esa noche se lo conté todo a Brenda. Me escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Después se apoyó suavemente en mí. Estoy orgullosa de ti, murmuró. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Hoy ya no arrastro resentimiento. No repito mentalmente lo que debería haber dicho o hecho. No reviso preguntas sin respuesta. No necesito que nadie me confirme lo que viví. Sí, lo que hicieron me cambió. Pero no me consume. Aprendí que levantar muros no es crueldad, es preservar. Que el perdón, a veces, no lleva de regreso. Solo permite continuar. Y que la mayor muestra de amor propio, después de una traición, es elegirse a uno mismo sin remordimientos. A veces, sobrevivir es cortar el hilo. Otras, es comenzar a escribir en una página donde ya no hay espacio para viejos nombres. Y otras veces, es tan simple como una tarde tranquila, junto a alguien que no necesita tocar tus heridas para saber que están ahí. Y que jamás te pedirá que sangres para probarlo. Eso es lo que tengo ahora. Y no pienso soltarlo. M.